que íbamos a tener un máximo de 45, pero ahorita con la virtualidad, en vez de bajar, los alumnos se han incrementado. Entonces, normalmente tenía en mis 3 clases 135 alumnos y ahorita tengo casi 200. Solo en la clase de control e intervención fiscal tengo 82 alumnos. Entonces voy a ver la manera como califico, ¿verdad? Porque yo acostumbro a hacer trabajos y examen. En el primer, en el primer, el primer parcial, pues vale 25 puntos y está dividido en el trabajo 10 puntos y el examen 15. El segundo parcial vale 35 puntos y está dividido en 15 el trabajo y 20 el examen. Y el último es el que vale más, vale 40. Generalmente no hago trabajo, solamente examen, porque como tenemos tantos alumnos, ¿verdad? Entonces, para decir algo, si en esta clase tengo 50 alumnos, entonces en cada parcial tendría que revisar 50 exámenes y 50 trabajos. Y yo pues pido los trabajos en forma individual. No sé, no he revisado ahí si ustedes ya nombraron coordinador o coordinadora, porque yo acostumbro a hacer un grupo de WhatsApp y a través del coordinador y la coordinadora es que doy las instrucciones y atiendo las consultas. Entonces, si ya lo hicieron, pues magnífico, ¿verdad? Entonces el coordinador o coordinadora nos tiene que dar el número de teléfono para hacer nuestro contacto y hacer el grupo de WhatsApp donde todos debemos de estar. En esta clase, pues yo me imagino que algunos ya vieron el temario que está ahí. Eh, Básicamente lo que se ve es el código tributario. Parece algo poco, pero no es tan pequeño porque el código tributario tiene 215 artículos. Entonces yo lo que hago es que divido los artículos, ¿verdad? Entonces en el primer parcial del artículo 1 al 60, en el segundo parcial del artículo 61 al 130 y en el tercer parcial del artículo 131 al 215. Y algunas definiciones que pusieron en este código tributario pues están malas. Para mí culpa de los diputados, ¿verdad? Porque el Congreso, en vez de ir mejorando en el aspecto profesional, más bien ha ido desmejorando. Y algunos diputados que pues conocían las leyes que pudieron ayudar un poco ahí, que eran abogados, ¿verdad? No asistían a las sesiones, como el caso de Osvaldo Ramos Soto, que es abogado, pero personas que supieran de aduanas, pues muy pocos, ¿va? Y algunos sí sabían un poco de tributación, como el caso del exdecano de Ciencias Económicas, que sí estaba integrando. Pero cuando hicieron el código tributario, cometieron el error de meter lo aduanero y lo tributario ahí. Para mí es un error porque lo aduanero está básicamente regulado en el Cauca y Recauca y son tratados. Entonces, la Constitución de la República tiene como 2 o 3 artículos que habla de que cuando hay controversia entre un tratado y una ley, prevalece el tratado. Entonces, Cauca es un código aduanero uniforme centroamericano y ahí aplica la parte aduanera a los países centroamericanos, Costa Rica, Nicaragua, Salvador, Guatemala y Honduras. Y últimamente que se ha incorporado a ese tratado Panamá. Y Recauca es el reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Entonces la parte aduanera está bastante regulada por el Cauca y el Recauca y el código tributario más aplicable a la parte tributaria. Lo que sucede aquí es que antiguamente existían lo que se llamaban dirección de tributación, que manejaba la parte tributaria propiamente, y la Dirección General de Aduanas, que manejaba la parte aduanera. Cuando existía esa división así, pues yo tuve la suerte de trabajar ahí en aduanas, ¿verdad? Trabajé en la asesoría legal, pues pasé jefe de un departamento técnico que existía en ese tiempo que se llamaba reclamo, que ahora ya no existe, que trataba de la devolución de impuestos, dictaminaba la devolución de impuestos y los impuestos los devolvía a finanzas.
Y después salí de ahí del sistema y regresé posteriormente como subdirector de aduanas y estuve un año ahí como subdirector general de aduanas y renuncié, ¿verdad? Porque en aquel tiempo se ganaba poco y había muchos problemas ahí en la institución. Tenía diferencias con el director de ese tiempo. Entonces solo estuve un año y renuncié, pero después me volvieron a llamar en ese mismo gobierno y fui jefe de la aduana aérea de Toncontín. Entonces he tenido alguna experiencia. Creo que ya en la aduana aérea de Toncontín ya estaba lo que era la DEI, la Dirección Ejecutiva de Ingresos, y posteriormente pasé a otro puesto en la Dirección General de asesor de los directores de la DEI, y ya en el área aduanera, y estaba asignado a la asesoría técnica. Bueno, en conclusión, son como unos 7 años que estuve ahí trabajando dentro de la institución y llegué pues hasta donde lo más que podía llegar, que era subdirector, porque ya de ahí para arriba son cargos políticos, ¿verdad? Que ya los nombran presidente de la República, los ministros, y nombran su gente de confianza, pero desde el punto de vista técnico, uno, pues hasta ahí es donde puede llegar, y con suerte que llegue a subdirector, porque también los cargos son bien peleados, ¿verdad? Bueno, pero eso a ustedes no les interesa, ¿verdad? Lo que les interesa es que ya he dado clases de esta clase como por más de 20 años, creo que por unos 24, ¿verdad? Igualmente las otras clases que imparto, ¿verdad? Control aduanero 2 y la control de intervención fiscal, que prácticamente ahorita solo yo la imparto, pero esperamos que en próximos periodos pues nombren otro compañero para que pueda dar esa clase. Esa casi no es requisito para nada, pero es requisito para práctica y para graduarse. Las importantes para ustedes ahorita son esta clase, ¿verdad? Control aduanero 1, derecho aduanero. He impartido esa clase también, ¿verdad? Y las legislaciones. He impartido varias clases. Impartí legislación 1, legislación 2, integración económica, que ahora pertenece a economía, y política arancelaria también la impartí hace ya varios años. Entonces aquí, si ustedes ven el temario ahí, van a ver que habla de los controles aduaneros. Entonces dice antes, durante, permanente y después. Los controles aduaneros pues los ejerce la Administración Aduanera de Honduras, así se llama. Pero antes se llamaba Administración de Rentas Aduaneras. Por si ustedes algún día tienen que investigar, tienen que buscar ahí. Ya lo que era la Dirección Ejecutiva de Ingresos no existe, porque cuando llegó Juan Orlando separó la Dirección Ejecutiva de Ingresos en dos instituciones. En el SAR, que se llama Sistema de Administración de Rentas, y de acuerdo al código tributario que vamos a ver en este periodo, pues debería llamarse Administración Tributaria. Pero bueno, eso lo hicieron mediante acuerdos del Ejecutivo. El Ejecutivo hace también decretos ejecutivos cuando participan todos los secretarios de Estado y emiten una resolución. Entonces se les llama decretos ejecutivos, para diferenciarlo de los decretos que hace el Congreso Nacional, que generalmente son leyes, ¿verdad? Las leyes tributarias se emiten a través del Congreso Nacional. El Congreso es el que pone impuestos, quita y da exoneraciones. En Honduras hay bastantes exoneraciones, ¿verdad? Creo que hay unas 140 leyes que exoneran de pago de diferentes impuestos. Por ejemplo, en el caso de las SOLI, que le llamamos Ley de Zonas Libres, es una ley que se aplica a todo Honduras y exonera de impuestos de todo tipo, incluyendo los impuestos municipales. Y también hay otras leyes de exoneración para el sector agropecuario, como el régimen de importación temporal. Y en el caso de hoteles grandes, ¿verdad? Que hay otra ley que se llama Ley de Fomento al Turismo, que exonera también a los hoteles grandes, a las inversiones grandes, de impuestos sobre ventas y de impuestos sobre la renta. En la parte de los impuestos que no son propios aduaneros, sino que son tributarios, son aproximadamente 70 impuestos. Y a veces se agregan, a veces se quitan. Digamos, Orlando puso como unos 8 a 10 impuestos entre una ley
que se llama Ley de Tasa de Seguridad, pero realmente son impuestos, porque las tasas son servicios. Ahorita que veremos el código tributario, ahí en los primeros artículos vamos a ver que las tasas pues son servicios, y porque estos pagos que se hacen por parte de los contribuyentes son de tres tipos, ¿verdad? Son por servicios, digamos como lo es el almacenaje, que actualmente está privatizado por una ley que casi no la vemos en la carrera, pero que se llama Ley de Privatización de los Servicios de Almacenaje, que fue emitida en el gobierno de Callejas. Y los impuestos, pues que son propiamente, eh, yo les voy a dar una definición de impuestos, porque la que está mal ahí en el Código Tributario está mala, eh, porque estas definiciones están en los artículos 5, 6, 4, a ver, 5, 6 y 7. Entonces, ¿a qué se aplica el Código Tributario? Pues se aplica a todos los impuestos, ¿verdad? Eh, algunos procedimientos que están en el Código Tributario, pues también se aplican a la parte aduanera, porque no hay procedimientos en Cauca y Recauca, únicamente hay plazos que están establecidos ahí al final del Recauca y que ustedes lo van a ver en legislación aduanera 2, porque están establecidos en los artículos últimos del Recauca, artículos 623, 624 y 625. Y en el Cauca, pues únicamente habla del recurso de impugnación, que ustedes eso posteriormente lo van a ver en legislación. Pero volviendo a los controles, ¿verdad? Los controles aduaneros, estos están regulados en el artículo 8 del Recauca, y habla de los controles aduaneros antes del despacho aduanero, o sea, de hacer el trámite para retirar las mercancías. Y generalmente en esto de antes lo único que se controla es certificado de origen, porque el certificado de origen es parte de los papeles que se utilizan para una importación. Entonces el origen es muy importante porque nosotros tenemos muchos tratados, digamos, hay tratados bilaterales que Honduras tiene con algunos países, y también hay tratados multilaterales, que es cuando participan varios países. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio Centroamericano, pues son 5 países, ¿verdad? Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras. Y Panamá, como ha quedado fuera de los países de América del Sur, entonces ha estado buscando hace ya varios años de unirse a Centroamérica. Y así el Tratado de Centroamérica con Unión Europea, entonces ya ahí se incorporó Panamá. Y en otros tratados, por ejemplo, que tiene Centroamérica, por ejemplo, CAFTA, RD, que ahí también se incorporó Panamá, pero RD quiere decir República Dominicana. Entonces, Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Hay otro tratado que se llamaba Triángulo Norte, que es Guatemala, El Salvador y Honduras, con México, y así Triángulo Norte con Colombia y con algunos países de América del Sur. Y en algunos casos se ha incorporado Nicaragua y algunos de los tratados, y en otros no, ¿verdad? Eh, y también somos miembros de un tratado grande, ¿verdad? Que incluye como unos 160 países, que antiguamente se llamaba GATT, GATT, que es Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercios, y que cambió últimamente en los últimos años de nombre, y que se llama OMC, que quiere decir Organización Mundial de Comercio. Ahí también somos miembros de ese tratado. Ese tratado dice que los aranceles no deben ser mayores a 15%, sino que deben de ser entre 0 y 15%, y que únicamente los aranceles se suben hasta 35% cuando se afecte la economía nacional. Pero Honduras ha sido víctima de esos aranceles, porque, por ejemplo, Nicaragua hace unos años puso un arancel de 35% a Honduras,
porque ellos consideraban que las exportaciones que Honduras estaba haciendo a Nicaragua afectaban su economía, pero la verdad es que en la práctica no ha sido así, porque el comercio entre Nicaragua y Honduras ha estado nivelado y en ese tiempo Honduras tenía un poquito de balanza favorable, pero no era una gran cantidad. Nosotros tenemos balanza de favorable casi con todo el mundo, ¿va? Yo creo que solo tenemos balanza favorable como con unos países de los 208 países del mundo, ¿verdad? Y a nivel de Centroamérica no tenemos balanza favorable con nadie. Estamos con Nicaragua casi nivelado y si hay una balanza favorable es muy poco. Con El Salvador tenemos déficit, pero El Salvador tiene la ventaja que nos compra bastante a nosotros. Creo que nos compra como unos 500 millones de dólares y nosotros le compramos a ellos como 700 millones de dólares. Con Guatemala es un déficit bárbaro el que hay, ¿verdad? Y tenemos un tratado de unión aduanera. Creo que solo exportamos como unos 180 millones de dólares y importamos de Guatemala como 700 millones. Entonces ese tratado tiene que ser revisado. Igual tiene que ser revisado el CAFTA, tal CAFTA RD, así se llama, o RD CAFTA, que es República Dominicana y Estados Unidos. Y eso, pues la presidente ya dijo que ese tratado debe ser revisado. Yo estoy completamente de acuerdo, porque uno de los grandes problemas es que han bajado los aranceles a cero en el caso del arroz y nosotros tenemos que proteger a nuestros productores. O en el caso de la carne de cerdo, que prácticamente no producimos ya casi nosotros, apenas el 20% del 100% que consumimos y el 80% lo estamos importando de Estados Unidos. Y el otro gran problema es que en ese tratado se incorporó eh, el maíz blanco, ¿verdad? Yo cuando estaba negociando el tratado le dije al que estaba negociando, que era maestro mío en la maestría de Derecho Mercantil, a Marvin Discua, que no incluyeran el maíz blanco, porque entonces quiebran al productor nacional, al campesino hondureño. ¿Y qué van a hacer los campesinos una vez que quiebran? Que no pueden vender ni el maíz en Honduras porque no compite con el de Estados Unidos, que es subsidiado por el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que eso tiene que ser revisado porque antes tenía un arancel de 40%. Tal vez no llevarlo a nivel de 40%, pero sí a 35%, que es donde afecta la economía nacional, ¿verdad? Entonces, en la cuestión de aranceles, yo sé que no todos ustedes son peritos mercantiles y algunos pues han llevado algunas clases de contabilidad o clases así, pero no están muy familiarizados con la cuestión de los impuestos. Pero en el caso de la aduana, cuando se importa un producto, pues tiene que aplicar los aranceles que corresponden. Entonces a los impuestos que primero están ahí en el arancel, pues se les llama DAI, derechos arancelarios a la importación. Yo siempre he pensado que deberían de llamarse II, impuestos de importación, ¿verdad? Porque ahí usan la palabra derechos y realmente la palabra derechos tiene otro significado, pero ni modo, la ley así está. Vamos a entender que derechos es igual a impuestos, que no lo es, ¿va? Pero las leyes así están y entonces así las tenemos que estudiar y tal vez algún día se arreglen, ¿verdad? Y hay otros impuestos que están, impuesto selectivo al consumo, que es un impuesto para artículos de lujo, decreto 54 emitido en la época de Suazo Córdoba, 10% sobre el valor CIF. CIF es CIF, costo, seguro y flete, es una abreviatura en inglés. Y en materia aduanera se utilizan casi más el CIF, costo, seguro y flete, pero también se usa el otro, ¿verdad? Porque hay un asunto que Honduras no tiene actualmente impuestos a la exportación, porque los últimos que existían los eliminó Juan Orlando Hernández, que fue un impuesto que yo propuse cuando estuvo de presidente Pepe Lobo y que lo voy a volver a proponer y que si ustedes me ayudan, pues más si son de libre, díganle a la presidente Xiomara que ponga un impuesto a la exportación en el caso de la minería,
La minería se divide en metálica y no metálica. Entonces, la minería metálica, por una propuesta que yo hice al presidente Pepe Lobo, no es que era amigo de él ni nada, sino que él puso un número que uno le podía hacer recomendaciones. Y entonces yo le recomendé que le pusiera impuestos a la minería y se los pusieron. 6% a la exportación de metálica. Los metálicas son el oro, plata, eh, zinc. Nosotros también producimos zinc, producimos plomo. Honduras es un país rico, mal administrado, sí, ¿verdad? Y también tenemos hierro. Esos son los metales que se conoce que producimos, ¿verdad? Y tenía 6%, Juan Orlando le eliminó eso. Y la minería no metálica, pues se refiere al mármol, grava, que creo que en el arancel aparece como piedras, y también al yeso, arena, que arena casi no se exporta porque es muy pesada, y tenía un 2.5% de impuesto a la exportación. Ahora quiero proponer, ¿verdad?, que el impuesto a la minería metálica sea del 10% en vez de 6, que era antes, y que ahorita no hay impuesto a la exportación. En el caso de la minería no metálica, que sería más que todo el mármol, porque exportamos mármol a Miami y a Panamá, tenemos algunas empresas marmoleras, pues podría ser 2%, ¿verdad? En vez del 2.5 que tenía antes. Y se aplicaría también a la grava, que nosotros exportamos grava a Canadá. Y arena creo que no exportamos, pero si hubieran otras no metálicas o yeso, porque el yeso se utiliza para elaborar cemento. Entonces, hay otros impuestos que se aplican también a las importaciones, como es el impuesto sobre ventas. En la tarifa del impuesto sobre ventas yo lo divido en tres impuestos. 0% que se aplica a los productos de primera necesidad, canasta básica que se llama, ¿verdad? Entonces ahí están las tortillas, los frijoles, el arroz, eh, azúcar, ¿verdad? Hay una lista de productos ahí. Por ejemplo, hay un producto que para mí debe de incluirse sin pago de impuestos, que es el aceite de cocinar, porque actualmente el aceite de cocinar paga impuestos del 15%. Las tarifas de impuestos sobre ventas son 0, 15 y 18. Entonces, 18 pues pagan únicamente los vicios, así les llamo yo, a las bebidas alcohólicas, productos de tabaco, cigarrillos, cigarros, los cigarros son los puros, y todo producto elaborado de tabaco pagan el 18%, y los pasajes aéreos de clase ejecutiva o primera clase que se le llama, o similares, y lo que no es clase ejecutiva ni primera clase, pues paga el 15%, ¿verdad? En esos casos de los pasajes, pues eh, si alguien compra por internet un pasaje que va a utilizar Honduras, siempre tiene que pagar el impuesto en Honduras, ¿verdad? Hay también una tasa aeroportuaria, que esa es por un servicio que actualmente está privatizado. Empresas privadas la cobran, creo que anda por el orden de los $40, algo así. Eso está privatizado, ¿verdad? Las empresas que prestan esos servicios, pues cobran eso. Hay problemas con eso, con lo de Toncontín. Desde mi punto de vista, Toncontín debe de volver a ser un aeropuerto internacional, independientemente de que lo sea como hay agua, y incluso tener otros aeropuertos internacionales que hay que arreglarlos, como el de Trujillo, por ejemplo, ¿verdad? Porque actualmente internacionales solo están como hay agua, Palmerola, San Pedro Sula, La Ceiba y creo que Roatán. Entonces, Toncontín lo dejaron como un aeropuerto de vuelos locales, pero hay que volverlo a poner como internacional porque ya estaba certificado. En el caso de los impuestos tributarios, pues los más importantes, ¿verdad? Y desde el punto de vista de la recaudación, es el impuesto sobre ventas y en segundo lugar el impuesto sobre la renta. Yo pienso que algunos productos que nosotros hondureños importamos deberían de tener un impuesto mayor al que tienen actualmente. Por ejemplo, en el caso de la pólvora, para mí que hay que aumentarle
un impuesto selectivo de 50% por lo menos, ¿verdad? Porque aquí en Honduras hay gente que gasta en pólvora millones, ¿verdad? Y cuando hay gente que no tiene ni para comer, ¿verdad? Entonces hay que aplicarles un impuesto alto, ¿verdad? Si quieren importar pólvora y quemar el dinero, pues que lo hagan, pero que paguen algo de impuestos, pues, ¿verdad? Porque aquí en Tegucigalpa hay prohibición de quemar pólvora, cohetes y todo, pero en ciertas fechas ni quiera Dios nos aguanta, ¿verdad? Es una barbaridad de cohetes y a veces eh, morteros muy grandes que pueden volarle la mano a una persona o un dedo a un niño, ¿verdad? Y es prohibido y la gente no acata. Entonces lo que hay que hacer es ponerle un impuesto, ¿verdad? Una vez me dijo a mí don Ricardo Maduro, fuimos compañeros con él en un curso de alto nivel que sacamos en Chile. Me dijo, mire, me dice, no hay que prohibir nada, solo hay que ponerle impuestos altos. Bueno, pues yo creo que es una buena idea, ¿va? No prohibir la importación de pólvora, pero sí ponerle un impuesto alto, ¿verdad? Porque en nada beneficia, porque solamente causa daño a las personas, contaminación al medio ambiente, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que hay que ponerle impuestos. Había pensado yo colaborar un poco más de cerca con el gobierno actual, pero he visto que hay un poco de relajo, ¿verdad? Y entonces a mí el desorden no me gusta, entonces pues mejor voy a quedarme en mis asuntos personales, pero sí estoy de acuerdo en algunas cosas de que ya se empezaron a hacer por parte del gobierno. Digamos, en el caso del subsidio de la luz, yo creo que se debe subsidiar a los pobres, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Tal vez 150 creo que es muy alto de subsidio, hasta 100 kilowatts tal vez hubiera estado bien, pero sí hay que arreglar lo del ENE. Quiero decirle que desde el punto de vista aduanero, todos los que producen luz eléctrica están exonerados de impuestos. Incluso antes se importaban combustibles y lo revendían y sin pagar impuestos. Yo eso lo arreglé con un mensaje que le mandó de a Pepe Lobo, que le recomendé que no permitieran la importación de combustible por parte de los que producen electricidad, más que todo con motores, ¿va? Porque lo revendían y hasta tenían gasolineras y no pagaban el impuesto, ¿va? Mientras otros sí lo estaban pagando. Y Pepe Lobo metió esa prohibición y ahora se le da un crédito, ¿va? Por el combustible que ellos usen, que eso es lo correcto, ¿verdad? Pero a mí me parece que los que producen energía eléctrica y que ya tienen muchas utilidades porque se han hecho súper millonarios, ¿verdad? A costillas del pueblo hondureño, deberían de pagar impuestos sobre la renta, ¿va? Si no les quieren poner el 25%, porque el 25% es que está hasta 1 millón, caso de impuestos sobre la renta, y de 1 millón en adelante tiene un recargo del 5%, con una ley que se llama ley de impuestos solidarios, ¿verdad? Y yo pienso que los negocios que ganan más de 100 millones deberían de tener un recargo de un 10% más, pues, para que el que gane más pague más. Y de ahí puedes salir el subsidio de la ANE para los pobres, ¿verdad? Entonces, bueno, los que sean del libro, tengan acceso a los del gobierno, pues yo los autorizo que les den esas informaciones, ¿verdad? Porque en los técnicos de los organismos internacionales siempre han dicho, ¿verdad? Que los impuestos sobre la renta debe ser una tarifa progresiva. Y aquí cuando llegó Carlos Flores a presidente, bajó la tarifa que era progresiva de 48 y la bajó a 25. Pero eso fue un trato con el tío de él, con Miguel Facusé, que le iba a financiar la campaña siempre y cuando bajara el impuesto sobre la renta. Y le financió la campaña y él ganó las elecciones y bajó el impuesto sobre la renta, cumplió con su palabra, ¿va? Pero esa tarifa del 25% era una tarifa muy baja y no es progresiva como se recomienda, ¿va? Entonces, cuando vino Ricardo Maduro, agregó un 5% a los que ganan más de 1 millón de lempiras, de 1 millón 1 centavo en adelante, y se le llama impuesto solidario temporal. Entonces, yo propongo que al que gane más de 100 millones le agregue otro 5% o 10%, igual impuesto solidario, ¿verdad? Para atender a los pobres, porque ya hay demasiados pobres en Honduras, ¿va? El 74% es el país con más pobres en toda la América, en toda América, ¿verdad? En tierra firme. Yo creo que ya superamos hasta Haití, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar una manera de
compensación social, como lo hizo Chile, ¿verdad? Y otros países, buscar una manera de que arreglar lo que hemos hecho mal, ¿verdad? Por ejemplo, yo no estoy en contra de la ley de empleo por hora, pero sí estoy en contra de que al que está por hora no le dan prestaciones. Entonces me parece eh, que le deben de dar prestaciones, porque el otro día uno de los diputados de Libre y dijo que iban a derogar esa ley y es contacto mío, entonces yo le mandé una nota y le dije, mire, no deroguen la ley, solo reformenla, que el que tiene un empleo por hora, pues también le paguen prestaciones, indemnizaciones laborales y que cotice al Seguro Social para que tenga derecho a atención médica y jubilarse en un futuro. ¿Verdad? Hay cosas, leyes que están malas, pues hay que derogarlas y otras hay que reformarlas y ojalá lo hagan, ¿verdad? Pues esta persona no me contestó absolutamente nada porque como todos saben, pues hay un pleito ahí en el Congreso que no se ha resuelto todavía y que parece que entre hoy y mañana se resuelve y ojalá que lo resuelvan, ¿verdad? Porque es muy importante el Congreso para Honduras y para la imagen de Honduras ante los inversionistas extranjeros y los pueblos extranjeros, porque hay países que nos quieren ayudar, pero si tenemos ese relajo no nos van a ayudar, ¿verdad? Uno de ellos es Estados Unidos de América, pero tenemos que arreglar nuestras, como dicen el refrán hondureño, los platos sucios se lavan en casa. Entonces ya entrando propiamente en el Código Tributario, dice el artículo 1 que se aplica a todos y ahí el mismo artículo 1 habla de repetición, pero yo prefiero decirle devolución y eso consiste en que una persona que paga de más tiene derecho a que le devuelvan por cualquier causa que haya pagado de más. Pagó de más tiene derecho a que le devuelvan y ahí hay un artículo del Código Tributario que está malo que dice que quien haya pagado una deuda prescrita no tiene derecho a que le devuelvan. Pues sí tiene derecho a que le devuelvan y el Código Tributario hay que reformarlo porque en el Código Civil habla del pago de lo no debido y se les llama cuasicontratos. Entonces, si uno paga lo que no debe, tiene derecho a que le devuelvan. Entonces, yo prefiero usar la palabra devolución y no como dice el código que habla de repetición, porque esta palabra repetición es cuando yo pagué la deuda de otro. Por ejemplo, en el caso de los herederos, que hay 5 herederos, tienen que pagar 20,000 lempiras cada uno, pero 4 no tienen dinero y entonces uno de los herederos tiene dinero, paga los 100,000 lempiras. Entonces tiene derecho a que los otros le devuelvan 25,000 lempiras cada uno. Y eso sí se le llama repetición, es cuando uno paga a nombre de otro. Pero si uno paga y quiere que le devuelvan, entonces uno pues pide devolución y eso está regulado ahí en el mismo Código Tributario, en los artículos 115 y 116, que los vamos a ver en el segundo parcial. Entonces ahí en la definición de impuestos, yo se la voy a dictar, porque la que está en el Código Tributario está mala. Entonces vamos a decir que los impuestos son las cantidades de dinero que el Estado exige a las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras para el cumplimiento de sus fines. En el Código Tributario anterior más o menos estaba ahí, estaba bien, pero como hicieron este nuevo código, entonces ahí arruinaron el código anterior. El código anterior era un poquito mejor, había sido hecho por un abogado que era muy estudioso, el abogado Gautama Fonseca, pero cuando hicieron este otro código, entonces aquí participaron personas con muy poco conocimiento y entonces algunos conceptos los arruinaron. Y también incorporaron cosas buenas, porque también hay que decirlo, que algunas cosas que incorporaron y que no estaban, pues, lo que están bien, ¿verdad? Por ejemplo, la denuncia ante el CODE, aunque no estuviera en el Código Tributario, las personas siempre tienen el derecho de ir al Consejo de los Derechos Humanos a hacer una denuncia si siente que está afectado en sus derechos, ¿verdad? En el caso de las tasas, pues son
pagos que se hacen por servicios, ¿verdad? En la parte aduanera, pues el almacenaje que actualmente está privatizado y antiguamente lo prestaba el Estado y no cobraba lo que correspondía, pues cobraba una tarifa muy poca que se había desactualizado con el tiempo. En el caso de los impuestos de importación, pues son ad valorem que se llaman, se cobran al valor y de esa manera pues se van actualizando los precios. Y habían todavía algunos impuestos específicos que se le llama al peso, porque así era antes, los impuestos eran al peso, específicos se les llama, y ahora son ad valorem, pero creo que ya están siendo eliminados porque había todavía un impuesto específico a la ropa usada, que era en base al peso, pero lo correcto es que todos los impuestos sean al valor. Ahí van a ver eso ustedes más a profundidad cuando vean la clase de valoración 1 y valoración 2. Y, por ejemplo, desde el punto de vista constitucional, hay instituciones y personas que están exoneradas constitucionalmente, están exoneradas de impuestos y contribuciones, como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y los profesores de educación primaria están exoneradas por una disposición constitucional. La Nacional Autónoma de Honduras está exonerada de impuestos y contribuciones. Las contribuciones son parecidas a las tasas. La tasa es con S y cuando se le pone Z es la de tomar café, ¿verdad? Las tasas pues son unas tarifas, son unos porcentajes eh, que se pagan, ¿verdad? Por servicios. Y contribuciones es también por servicios, pero servicios de obras públicas. ¿Verdad? Si, por ejemplo, en el espacio que está el trans, se pusiera un tren eléctrico, que es lo que pienso yo que podría funcionar en Honduras, en ese espacio, un tren eléctrico, eso yo lo he visto en Canadá, lo he visto en Chile, lo he visto en otros países que hay trenes eléctricos, ¿verdad? En ese mismo espacio. Entonces esa da lugar a una contribución donde pasa ese tren, ¿verdad? Trans 450, le vamos a decir ahorita, porque eso es en base a buses, pero eso es, para mí es ridículo eso, ¿no? Es una inversión casi perdida en ese aspecto. Entonces pasa por un lugar, entonces tiene derecho a cobrarle a los vecinos de ahí, porque se supone que tiene una plusvalía, ¿verdad? Y entonces generalmente el Estado le pasa eso a las municipalidades para que le cobre a los vecinos por mejoras, ¿verdad? Y así lo ha hecho, así lo hizo el FIS cuando hicieron el Boulevard Suyapa ahí por el estadio, que los que éramos vecinos ahí nos cobraron un dinero porque ampliaron la calle, ¿verdad? Y en el caso mío hasta me agarraron un pedazo de terreno de mi solar que tenía ahí, bueno, pero yo no protesté porque la verdad es que ampliar la calle, pues mejoraba todo ahí, ¿verdad? Y de remate me cobraron los de la alcaldía por mejoras, ¿verdad? Me quitaron un pedazo de tierra y me cobraron por mejoras. Bueno, no protesté, estuve de acuerdo, pues, ¿verdad? Tenía ahí mi bufete por la pandemia, pues lo cerré, ¿verdad? Pero solo lo digo para ejemplo. Y por ejemplo, si pasa frente a la universidad, entonces los vecinos del Trapiche podrían estar obligados a pagar mejoras, ¿verdad? Por el tren eléctrico que van a poner ahí, pero la Universidad Nacional no, porque está exonerada de impuestos y contribuciones. Ahora bien, los maestros de educación primaria no son los únicos exonerados de impuestos, porque después se emitieron otros decretos donde se exonera a los profesores de educación media y después se emitió otro decreto donde nos exoneran a los profesores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del pago de impuestos sobre la renta y de impuesto municipal. Hay un decreto. Entonces, bueno, yo pienso que todos deberíamos de pagar impuestos, ¿verdad? Pero hay una cosa en la Biblia que siempre me ha hecho reflexionar, ¿verdad? Especialmente para los cristianos, creo que han leído la Biblia, que dice que el que enseña tiene derecho a doble salario, ¿verdad? Pues la Biblia tiene su sabiduría en muchos aspectos, ¿verdad? Y pues así lo dice, ¿verdad? Y también tiene muchas cosas en cuanto a la bioseguridad, que está ahí, increíble, ¿verdad? Que la Biblia hable de bioseguridad y hasta de días, 7 días, 14 días, ¿verdad? Cuarentena y todo eso.
Entonces tiene muchas cosas muy interesantes, ¿verdad? Que yo creo que todos realmente deberíamos de leer la Biblia. Sé que algunas personas no creen en Dios, no son cristianos, pero aún así deberían de leer la Biblia, ¿verdad? En el caso mío, yo la he leído 2 veces. No es fácil, ¿verdad? Hay que irla leyendo poco a poco, pero hay que empezar por el Viejo Testamento y después leer el Nuevo Testamento. Y hay algunos libros, otros que hay que leer, por ejemplo, El vendedor más grande del mundo, ¿verdad? Leer la Constitución de la República, ¿verdad? Las leyes hondureñas. Ahorita hay que leer la ley del Congreso, porque como tanto rollo que hay ahí, ¿va? Pero si ustedes agarran la Constitución y ven el artículo 191 y 192, ahí está claro cómo se integra la gente, la junta directiva, ¿verdad? Y solo hay que cumplir, ¿verdad? Y cuando el funcionario jura, por cierto que el juramento lo hizo mal a la juez, ¿verdad? Y tenía que ser un juez de letra, un juez de paz, y lo hizo un juez de sentencia, y era llevado escrita a los funcionarios para que la leyeran, porque no se la saben de memoria, pero está en el artículo 322 de la Constitución de la República y dice, va, prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Ahí está, ¿verdad? Si a mí me hubiera tocado juramentar a la presidenta, a la presidenta y a los designados, yo se la hubiera llevado por escrito para que ellos la leyeran. En el caso mío, yo he sido juramentado 2 veces, ¿verdad? Con puestos de confianza. Como subdirector de aduana me juramentó el ministro de ese tiempo, Juan Ferrera, don Juan Ferrera, y como miembro del Consejo de Servicio Civil me juramentó Carlos Flores. Entonces uno lo que hace es que pone la mano izquierda sobre la Constitución y la derecha la levanta y dice prometo ser fiel a la República, cumplir, hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y le ponen generalmente la bandera ahí al lado a uno. Eso se acostumbra, ¿verdad? Entonces, pues con ese procedimiento, pues ya quedaba pues ante su cargo la presidente, ¿verdad? Y el Congreso tiene ese relajo, ¿verdad? Que tiene que darle permiso a todos esos funcionarios antes de ser nombrados, ¿verdad? La de Finanzas, el ministro de Relaciones Exteriores, el de Salud, ¿verdad? Que son cargos electos por el Congreso Nacional. El Congreso les tiene que dar permiso para que puedan desempeñarse en esos cargos y después la presidenta les hace un acuerdo nombrando los secretarios de Estado y al otro, donde es que va, Relaciones Exteriores, secretarios de Estado, Salud y Finanzas. A propósito, hay una ley, ¿verdad? Que es donde está todo eso que llama Ley General de la Administración Pública, que yo antes la enseñaba en Derecho Aduanero, no sé si ustedes están llevando Derecho Aduanero y en el contenido está esa ley. Si no, pues la vamos a ver en Control Aduanero 2. Entonces aquí también en esta parte primera del Código Tributario habla de las exenciones, exoneraciones, ahí los artículos 16, 17. Entonces hay una diferencia entre exenciones y exoneraciones. El que está exento no tiene que hacer ninguna declaración de impuestos, ¿verdad? Para ir algo, el que gana menos de 17.600 lempiras no tiene que hacer nada, pues, ni pagar ni hacer declaración. El que gana más de eso, sí. Hay una tabla actualizada que, que tira el SAR todos los años. A mí ya me la mandaron, la del año 2022. Siempre sale el 2021, 2022, salen los 2 años en la tabla del impuesto sobre la renta. Yo se las voy a mandar a ustedes cuando ya tengamos el coordinador o coordinadora. Entonces ahí se los voy a mandar por WhatsApp para que ustedes la Clic. tengan. Diga. Mi número es el que está ahorita en el campus. No sé si alguien más agregó algún otro número, pero yo dejé el mío ya en el campus. Démelo ahorita, por favor. Ok. 8907. Sí. 3179. Ok. ¿Y su nombre? Oscar Comandari. Ok. Bueno, miren, disculpen que no he revisado el campus, pero
he estado trabajando en los calendarios de actividades, ¿verdad? Pero a través suyo, pues nos vamos a comunicar, nos vamos a agregar ahí por WhatsApp y ya vamos a tener una comunicación. Yo le voy a mandar ese cuadro a usted, Oscar, y usted se los va a reenviar a sus compañeros y compañeras. Ustedes pueden preguntar cualquier cosa que no hayan entendido de lo que yo he dicho en la videoconferencia. Les recomiendo que participen en todas las videoconferencias porque yo pregunto cosas que digo en las videoconferencias. Y como ya me imagino que empezaron a leer los materiales, entonces ya empiecen a leer ahí ya el código tributario. Entonces, si tienen una duda, pues preguntan, ¿verdad? Pueden preguntar a cualquier hora. Yo contesto cualquier hora y cualquier día, menos cuando estoy durmiendo, ¿verdad? Entonces, ya cuando me acuesto, apago el celular. Cuando me despierto, lo enciendo, ¿verdad? Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, pues yo con todo gusto estoy para servirles, ¿verdad? Eh, Me interesa pues que ustedes vayan leyendo un poco todos esos artículos, ¿verdad? Ahí creo que en el temario a mí se me fueron los artículos 23 al 49 del Recauca, ¿verdad? Esos léanlos si quieren, pero no es obligatorio porque en otra clase más adelante, en control de intervención fiscal, vamos a profundizar un poco más sobre esos artículos. Pero si lean el artículo 8, ¿verdad? El Recauca, el artículo 11. En la parte de fiscalización, pues el 6 del Cauca. Las leyes están subidas ahí en el campo y creo que no me falta ninguna ley en esta clase. Sí voy a subir unas leyes en las otras clases porque voy a incorporar en control de intervención fiscal la ley de procedimiento administrativo y en control aduanero 2 la ley general de la administración pública porque estoy viendo que no la están viendo en derecho aduanero, que es donde deberían de verla. Entonces, ya si es exoneración, en ese caso, pues en finanzas se llama Secretaría de Finanzas. Generalmente solo se escribe CFIN con S, ¿verdad? Secretaría de Finanzas. Y ahí está lo que se llama la Dirección General de Exoneraciones. Esta fue creada mediante un decreto ejecutivo, por eso no hay un decreto del Congreso, porque mucha gente lo busca ahí. Fue creada mediante un decreto ejecutivo y ahí está la Dirección de Exoneraciones. Y bueno, no estoy muy de acuerdo con que los que están exonerados se vayan a registrar ahí, pero la ley así lo establece, porque es un trámite muy engorroso, ¿verdad? A mí me ha tocado representar a personas que importan cueros pues, y hay que ir a registrarlos ahí, entonces les piden estados de cuenta, estar al día con el SAR, constancia de solvencia, les piden estados de cuenta de los últimos 3 años y si uno pide en octubre y no le resuelven en diciembre, al siguiente año le piden otro estado de cuenta y entonces eso molesta a la gente y a uno de abogado lo hace quedar mal. Parece que tenemos abierto un micrófono, traten de cerrarlos. Entonces, en este primer parcial, pues va a entrar del artículo 1 al 60 del Código Tributario. Estoy haciendo el calendario de actividades que lo voy a subir ahí al campus, pero más o menos el examen va a ser un poco pronto porque la primera semana no tuvimos clases. Entonces voy a revisar ahí, pero la idea es tener el examen entre el 8 y el 15 de febrero. Ahí en el calendario de actividades, al subirlo, que lo voy a subir hoy en la noche o mañana en la mañana, pues ahí ustedes lo van a poder ver. Sobre el trabajo, pues estoy viendo aquí entre el contenido que tenemos, a ver de qué es que vamos a hacer el trabajo y yo les voy a decir en qué consiste el trabajo. Y generalmente si el trabajo hay un trabajo que es propiamente de investigación y hay otro trabajo que es de una ley que uno sube ahí o un reglamento, ¿verdad? Voy a decidir entre hoy y mañana y les voy a decir en qué va a consistir el trabajo del primer parcial. Yo siempre doy unos minutos para preguntas, sugerencias, dudas
y voy a dar esa oportunidad a partir de ahorita para que el que tenga una duda pues me pueda preguntar. Así es que el que quiere hablar pues abre su micrófono y habla. Parece que como que no hubieran dudas, ¿verdad? Pero bueno, hasta cierto punto los comprendo, pero yo quiero decirles que vamos atrasados con el estudio porque la primera semana no di la clase porque era una semana de adiciones y de cancelaciones, y el gran problema que tenemos es que nosotros estamos obligados a darle clases a 30 y normalmente atendemos 45 y ahorita creo que en esta clase hay más de 50, no he revisado, pero según me dijo el coordinador habían, no sé si 51 o 55, ¿ah? Voy a revisar, pero bueno, no importa, de todas maneras a todos los que están matriculados y ya están en la clase, pues yo los voy a atender, ¿verdad? Pero sí les pido que por favor ya empiecen a estudiar esos materiales, porque con el sistema virtual que tenemos ahorita nosotros, como la clase no es todos los días, entonces el alumno tiene que poner de su parte para estudiar esos materiales, estudiar esas leyes, y si tiene una duda, preguntar, ¿verdad? No es que uno sepa todo, ¿verdad? ¿Qué Pues días tendremos la clase, Lick? todos los miércoles, ahí está en la bienvenida, no sé si ya la leyeron, los miércoles a las 5. Sé que algunos tienen problemas de acceso al internet, yo sé todo eso, ¿verdad? Entonces por eso yo doy las facilidades y por eso también es que hago el grupo de WhatsApp. No es obligatorio, ¿verdad? Hay profesores que no lo hacen, ¿verdad? Pero desde que empezó las clases virtuales, pues yo lo hago, ¿verdad? Claro que yo prefiero las clases presenciales, ¿verdad? Mis clases todas van a ser en línea porque por razones de edad mía y por el tipo de clases, eh, van a ser virtuales, porque en el plan de reintegro, pues solo incorporaron de esta carrera solo práctica y valoración, que son semipresenciales. Y hay como 3 compañeros que están dando clases. Es un problema eso, porque fíjense que dan clases 2 días a uno y los otros 2 días a otro, ¿verdad? Y también es un riesgo porque el virus no se ha ido, ¿va? Tenemos que siempre tomar las medidas de bioseguridad, pues yo, por suerte, pues doy las clases virtuales y por suerte para ustedes también, ¿va? Porque estar yendo a la universidad, pues es un riesgo, porque el problema es que si uno se contagia, entonces contagia a la familia, ¿verdad? Entonces se vuelve, no es solo un problema personal, sino que familiar, porque está comprobado que una persona que se contagia tiene 90% de probabilidades de contagiar a sus familiares, ¿verdad? Y algunos se graban, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Tenemos todavía. Abogado, Sí, Mario. eh, después de leer la plataforma y escucharlo hoy, entonces entiendo que tenemos como tarea, por así decirlo, empezar a leer el Código Tributario del artículo 1 al 60. Sí. Y no sé si la dinámica del otro miércoles usted va a ir por alguno de los artículos más importantes de ese Código Tributario del 1 al 60, o ya le traemos algún tema que querramos tocar o alguna duda a profundizar de esos artículos, o Mire, yo comprender un poco la generalmente dinámica del los otro voy miércoles. leyendo todos, pero siempre hay unos que son más importantes, entonces les doy más importancia. Por ejemplo, los conceptos de impuestos que hoy les di. Si yo en examen les pregunto el concepto de impuestos, no me van a dar el que está en el Código Tributario porque está malo, ¿verdad? Me van a dar el concepto que yo les dicté hoy. El de tasa sí está bien, fíjese el concepto ahí. Y el de contribución, pues está más o menos bien. Hay otros conceptos ahí, ¿verdad? De exenciones que están bien, exoneraciones, ¿verdad? Más adelante hay un concepto muy importante ahí que está en el artículo 30, que es la definición de contribuyente, porque el contribuyente es el directamente obligado al pago de la obligación tributaria, porque también hay otros que son responsables, ¿verdad? Entonces esos son porque por la ley
los obliga a pagar los impuestos. En el caso de los gerentes de las sociedades, ¿verdad? Puede ser una SDRL, sociedad colectiva o sociedad anónima. En Honduras la mayoría de sociedades son sociedades de responsabilidad limitada, SRL, que se le llama, y SA, sociedades anónimas. Los bancos son sociedades anónimas. Pero también hay sociedades colectivas que se fundaron hace muchos años y que todavía existen, como Rivera y Compañía, por ejemplo, y otras más, ¿verdad? Entonces los gerentes están obligados al pago y no son contribuyentes, sino que responsables de hacer el pago por el puesto que ocupan de gerentes, ¿verdad? Pero en lo personal ellos tienen obligados a pagar impuestos sobre la renta si ganan más de los 17.600 que establece ahí la tarifa, ¿va? En el caso de la tarifa de impuestos sobre la renta hay dos tarifas. La tarifa de personal, que es para la persona, y la de las sociedades mercantiles. En control aduanero 2 vamos a ver la ley del impuesto sobre la renta y de impuestos sobre ventas. Aquí solo le toco eso sí por encimita, ¿verdad? Digamos, ¿quiénes están obligados a pagar los impuestos? Pues los contribuyentes y los responsables, ¿verdad? Los contribuyentes, conforme al artículo 30, son los directamente obligados al pago de los impuestos, y los responsables que por una disposición de la ley los obliga a pagar, ¿verdad? Representan a otros. Por ejemplo, un padre de familia que su hijo menor es dueño de una empresa, el padre es el que está obligado a pagar, ¿verdad? O un apoderado de una empresa, que él es el representante, está obligado a pagar los impuestos. Ya solo tenemos un minuto, pero acepto una pregunta más, si alguien la tiene. Y si no, pues nos vamos a ver y a escuchar el próximo miércoles. Y voy a poner ya de contacto a Oscar para mandarles informaciones y que ustedes me pueden preguntar a nombre de él. Entonces ustedes agréguense a ese grupo de WhatsApp y ojalá que nos vaya bien y que ustedes aprovechen pues a estudiar, a preguntar, no tengan ninguna pena por preguntar, ¿verdad? Porque pues yo estoy disponible para atenderlos, ¿verdad? Así es que si no hay nada más, pues hasta aquí llegamos por ahora, nuestro tiempo se ha cumplido y si Dios lo permite, pues nos volveremos a ver y a escuchar el próximo miércoles. Feliz tarde. Gracias, Lee.